¿Están grabando? Te agradezco, sí, te agradezco las palabras, siempre lo hago, Adrián. Yo los agradezco a todos. Yo la verdad que no quiero volver a repetir el tema de Julio porque sé lo que siente. A mí lo que Basta, me basta, pasa es que dejate, soy, dejate de no, joder. no, soy un ciudadano común y corriente, un hombre común y corriente como todos, pero lo que hago es haberlo escuchado un poquito. Yo recién arranco, para mí falta mucho camino. Lo que pasa que dentro de mis convicciones políticas, porque soy peronista, porque soy rosista, este hombre me abrió, digamos, sin querer o queriendo, la cabeza en función de, pará, la historia no es política. La historia no se aborda solamente de la política o de la ciencia política, o de la psicología, es como dice él, es multicausal. Entonces yo lo único que hago es tratar de darle bola un poco a lo que dice. Después me falta muchísimo y le estoy agradecido por eso. Y es la idea, ¿no? Ni más ni menos que eso. Después cada uno será más brillante que otro, lo cual acá no está digamos, en discusión quién sabe más o quién sabe menos, pero sí tener la humildad de abordar la historia desde por lo menos una cosa que no es utópica, que es llegar a una posible verdad histórica. Julio siempre habla de ser intelectualmente honesto, entonces ahí es donde empieza el verdadero laburo, ¿no? El no repetir o el no tergiversar porque nos conviene decir tal cosa a la otra. Si mañana aparece un documento donde a Pacheco lo defenestra, yo creo que Julio Taño va a ser el primero en revisarse y en cambiar de opinión. Sí. Esto explica un poco por qué no nos ata ninguna ideología cuando hablamos de historia. Bueno, como siempre, te agradezco, pero bueno, ya está, olvídense. No dijo nada, no dijo nada. Adrián, el historiador es prisionero de su época. ¿Con esto qué te quiero decir? Que el historiador, claro que está influenciado por la época en la cual está viviendo. Cuando Cayo Suetonio escribe la vida de los 12 Césares, claro que está influenciado por el modo de vida de la Roma imperial. Cuando Tucídides escribe la historia de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, obvio. El Gilgamesh, que está en la famosa biblioteca de Asurbanipal de arcilla, claro que está la influencia del historiador. Todo, todo historiador está influenciado por su época. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de abordar? Abordar un tema. Primero, tratar de que nos guste. Lo mío es pasión. Yo de pronto, no me acuerdo, mi Connie. Le dije, a mí mi vieja me tenía que salir a buscar porque yo me escapaba, tenía en la esquina, tenía 20 amigos, y me iba a jugar a la pelota, y andaba todo el día en bicicleta, y a la noche llegaba y agarraba el libro de historia, y yo empecé con Ricardo Levene, es decir, mis primeros libros de historia, los libros que me había podido comprar mi vieja, eran libros de la historia liberal. Yo arranqué conociendo la historia desde la historia liberal. Después, ¿qué pasó? Un tío mío me prestó la vida de Rosas de Galvez. Y ahí me cambió todo lo que me decía la historia de Levene. Y entonces ahí yo dije, la pucha, tengo dos historias y una me está diciendo todo lo contrario a lo que me dice la otra. ¿Quién tiene razón? Y entonces ahí es donde entra a tallar lo que nosotros llamamos en historia la heurística, es decir, la documentación. El libro que mostró Daniel Mansur, que no sé dónde está ahora, Daniel, la historia de Mitre, o los libros que hoy recibió de regalo María de Saldías, son libros que tienen una documentación fabulosa. Saldías y Mitre eran historiadores del siglo XIX, que para ellos la historia se hacía exclusivamente en documentos, que está bien que así sea. Lo que pasa es que la interpretación que ellos daban era una interpretación pero muy subjetiva, más Mitre todavía. Saldías no, porque vos imagínate, vos conocés la historia de Saldías. Saldías era alumno de Mitre. Y Saldías le dice a Mitre, maestro, usted escribió la historia de Belgrano, usted escribió la historia de San Martín, yo quiero escribir la historia de Rosas. Y Mitre no le dijo nada. Y Saldías, ¿sabe lo que hizo? Se fue a Londres. Se fue a Londres y se presentó en la casa de los Terreros y Manuelita Rosas les facilitó toda la documentación que Rosas se había llevado. Rosas, cuando se va al exilio, no se lleva dinero, no se lleva oro, se lleva 20 cajones con documentación, porque él preveía
lo que iba a suceder. ¿Qué es lo que sucedió? Y la falsificación de la historia, o la novelización de la historia, o el manipuleo de la historia. Claro que se hace política con la historia, todo es política, obvio que todo es política. Lo que nunca un docente tiene que hacer, y es que yo nunca lo hago, nunca lo hice ni lo haré jamás, es política partidaria. El docente a sus alumnos les tiene que dar todas las versiones sobre un tema, y sus alumnos tienen que elegir la versión que ellos tienen. Y si a mí me preguntan, yo les digo cuál es mi versión, pero les digo, esto es lo que yo creo, pero tienen esta posición y esta posición. Creo que es lo que corresponde de manera ética. Es fundamental la ética docente. Y algo que es muy importante es la honestidad. ¿Qué significa la honestidad? Es no engañarse a uno mismo. A ver, cuando leí a Galvez, yo me enamoré de Rosas y me completo. Hoy día creo que tengo toda la bibliografía que querría tener. Me conseguía Sierra, a Ernesto Palacio, a Busaniche. Me comía Alperindón y hasta la historia social. Leí el libro de Di Meglio, el libro de Hellman, el libro de Fradkin. Yo estoy al día con todos los historiadores nuevos que hoy día están escribiendo, todo lo que están escribiendo, yo los leí. Pero también leí los viejos y leí los intermedios. Y teniendo 14 años lo conocí a Pepe Rosa. Y Pepe Rosa marcó gran parte de mi vida. Digo, un tipo grande que era muy leído y era muy conocido y era, se puso enfrente a un pibe de 14 años y me firmó la caída de Rosa y me dice, tenés que seguir leyendo. ¿Sabes lo que es que un tipo como Pepe Rosa a un pibe de 14 años le diga, tenés que seguir leyendo? Me acuerdo como si fuese hoy. Entonces, revolviendo a lo que vos me estás diciendo, uno tiene que leer todo, se tiene que basar en documentos, y la hermenéutica, la interpretación, tiene que ser tuya. Vos tenés que ser el que interprete la historia después de leer. Yo lo que siempre busco, bueno, Ricardo yo les puedo decir que es el tipo que más, ¿cómo les puedo decir? A ver, que más me pregunta junto con Floru. Bueno, Floru me vive preguntando, aunque con Floru hablamos más de filosofía y de sociología que de historia, ¿o no, Floru? Floru. Sí, es cierto. Bueno, porque yo también hablo de filosofía y hablo de ciencia política y hablo de sociología, y porque a mí me gusta todas las ciencias sociales. Y hablo de economía. Yo soy un estudioso de todas las ciencias sociales. Mi pasión es la historia, pero vuelvo a reiterar, para Adrián, vos tenés que leer todo, Adrián, y vos tenés que ser el que use su interpretación y su hermenéutica. Si vos me decís, ¿por qué yo soy rosista? Porque la verdad es que yo soy rosista. Pero a mí me dicen rosista muchas veces para cercenarme, para achicarme, para ponerme en un costado. Vos sos rosista. Es como que te dices, lo único que sabes es de rosas. Minga. Yo soy un estudioso que vivo estudiando y vivo leyendo y me vivo informando y leo todas las corrientes y debato con cualquiera. En la Universidad de Buenos Aires, que fue una opción que yo elegí, porque sabía que todas las cátedras eran cátedras liberales, directamente me sentaba ante el doctor y le decía, doctor, ¿qué versión quiere que le diga? Así se lo decía. Te puedo hacer una pregunta ahí, Pero te interrumpo un segundo, ¿estoy en Julio. el camino de lo que vos me estás preguntando o te estoy diciendo cualquier cosa? Sí, está perfecto, pero ponele, yo te quiero interrogar sobre lo siguiente. Cuando a vos te nace, justo hablas de don Juan Manuel de Rosas, cuando a vos te nace el héroe, ¿a vos te nace primero el héroe o te nace la interpretación del camino del héroe? Y quiero decirte esto, cuando los que estamos acá, muchos, no tengo que decirlo, veneramos a don Juan Manuel de Rosas, pero yo lo venero desde lo poquito que sé de Rosas, y vos por ahí lo venerás desde el sentimiento, pero también lo venerás conociendo sus acciones. Por ahí, perdóname, ahora, Adrián, por ahí la palabra yo es intuición. no, lo que tengo primero, lo que yo tengo primero es el arquetipo, lo que yo tengo de Rosas primero es el arquetipo. Hola. Se le fue el Hola. audio.
Pero él habla de una intuición, Se ¿no? me entró ahí una voz, perdón, ¿eh? Hola. Dale, hablas. Perdón, no sé si se escucha. Hola. Dale, habla. Hola. Dale, sí, te escuchamos. Se Hola, escucha perfecto, seguí. seguí. Seguí, Adrián, ¿se te escucha? No, está congelada la imagen. Se ve que se le cortó la Eh, Perdón, transmisión. quería agregar algo rápido, Julio. No solo dale. el historiador es prisionero de su tiempo, a veces nos cuesta entender que los personajes de la historia son prisioneros de su tiempo, por lógica. Cuando Alberdi habla y dice las barbaridades que dice sobre los gauchos o Sarmiento, hay que entender que son hombres de ese tiempo, que eso es lo que a veces nos impide poder abordarlos de otro lugar, ¿no? Entonces, ¿cuánto escucho por día yo que dicen, qué bestia Alberdi, el Hitler de su tiempo? Y la verdad que Alberdi es un hombre de ese tiempo en donde se consideraba al gaucho o al hombre no europeo un ser monstruoso a veces. Lo dijo Darwin y lo repitieron un montón. Entonces a veces no solo el historiador, sino que los Alberdi y los Rosas también. Rosas es un hombre de su tiempo. Decir hoy que Rosas era un animal porque azotaba a los peones que no cumplían la ley de Rosas, es una barbaridad, porque es un hombre que es como todo. El otro día me decía Garín, pero lo asesinó la asesinó a Camila. No, hizo cumplir la ley. En ese momento la ley, como lo hizo cumplir la Cera, como lo hizo cumplir Pueyrredón, como decía, era el fusilamiento. Como vos escribiste en el artículo sobre Massa, cuando tiene que determinar escritamente que se los iba a fusilar a los cuatro. Y bueno, la ley era esa. A veces no entienden que hoy vivimos en una época donde pensar en fusilar a alguien por ley es una locura. Pero son hombres de un tiempo que es muy distinto al que vivimos hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la pregunta de Adrián, que Adrián, alargaste tanto la pregunta que de pronto No, perdóname. es No, que, no, es que, es que no, te vas mucho fue, de Julio. tema. ¿Eh? Alargás mucho la pregunta. Entonces, cuando trato de empezar a contestar, me seguís agregando cosas. Básicamente, Perdóname. no, No, básicamente, dale, dale. solo quería redondear en algo, porque viste, después me salto. Quería redondear en algo. Yo, sin conocer la trayectoria política de don Juan Manuel, yo lo quería de antes, no sé si, y después todo lo que hizo reafirma ese sentimiento que yo tengo sobre la figura. ¿Por qué? Porque yo cada vez que conozco más, cada vez lo veo más acertado en todo. Cada vez que conozco la obra, que recorro el camino que hizo, cada vez es como que me da más la razón a la abstracción que tenía sobre don Juan Manuel. Y eso me parece algo un poco exótico, y por eso lo traigo al terreno de lo que habíamos hablado antes. ¿Viste? Las interpretaciones de la historia como ciencia es una cosa, y después mucha gente tiene se corre de eso y hace otra cosa, ¿viste? Y no, y deja de lado todas esas, todo lo primero que hay que hacer, o todo el camino que hay que recorrer para llegar a una conclusión sobre un hecho histórico. Perdón porque No, me no, extendí un no. poco. Es un sentimiento que tengo, y no tenía otra manera de manifestarlo. No, está muy claro. Es como que vos intuías eso. A mí lo que a mí lo que, vuelvo a reiterar, yo vengo desde las primeras historias que yo leí, eran historias del liberalismo. Y a mí me enseñaron mis maestras en los 70 la historia oficial, que era la historia que vimos todos, de Sarmiento el niño que nunca faltó a escuela, de Mitre el gran héroe civil de los argentinos, de Rosas el asesino. Tenía a mi abuela que me decía, tenés que tomar la sopa porque viene el tirano Rosas y te va a castigar. Mi mamá, me decía, Rosas era un asesino. Todos. Entonces yo no es que vengo de una familia rosista, yo vengo de todo lo contrario. Gálvez me hizo reflexionar
Y de ahí en más, me he leído todo lo que han hablado sobre Rosas. Y he leído mucha documentación de la época de Rosas. Yo no lo idealizo a Rosas. Yo no idealizo a nadie. Sí, idealizo a mi vieja. Mi vieja es mi ídola. Idealizo como futbolista a Román Riquelme. Pero yo no idealizo desde el punto de vista de la historia. Yo los analizo como desde el punto de vista de la ciencia. Y trato de darle un sentido objetivo al estudio de la historia. Un hombre como Rosas, del cual te digo, he leído desde la izquierda, desde Milcíades Peña, que es trotskista, hasta Abelardo Ramos, que es estalinista, pasando por José Ingeniero, por Eneas Spilimbergo, toda la izquierda, toda la derecha, la nueva escuela de los 50, Emilio Ravignani, un gran investigador, Diego Luis Molinari. En el profesorado donde yo estudié, hemos tenido doctores en historia que fueron maravillosos, con decenas de libros escritos. Entonces, uno tiene una formación, pero aparte de tu formación, le tenés que agregar la pasión, el amor por el estudio, el conocimiento. Yo leo particularmente muchas cartas. Las cartas chiquitas, hoy le estaba comentando a Miconi es un señor, me encanta hablar con Miconi, que estaba leyendo las cartas de Dominguito Sarmiento a Benita Martínez Pastoriza. Dominguito Sarmiento era el hijo verdadero de Sarmiento. Benita Martínez Pastoriza era la madre de Dominguito y que fue la segunda esposa, o mejor dicho, la primera esposa de Sarmiento. Y ahí en esas cartas se demuestra por qué se pelea Dominguito con el padre. Se pelea porque el padre le niega lo que sería la cuota alimentaria a la madre. Y el pibe se enoja y se va a la guerra del Paraguay, se engancha. Y una bala en un talón lo hace morir desangrado. ¿Y cómo llego a esa conclusión? Después de leer la carta. Es decir, entrando en un documento particular, en una carta, te permite la construcción mental de un suceso. Entonces, básicamente, yo admiro a Rosas sin idealizarlo. Yo no estoy de acuerdo con el fusilamiento de Camila Gorman. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún sentido en que ella haya sido fusilada. Ahora, Julio Otaño, historiador, tiene que meterse en la época, en la legislación de la época y en la coyuntura de la época. Y la legislación era muy clara, correspondía a la pena de muerte. Se recurre al principal abogado, que era Dalmacio Vélez Arfield, que era unitario y que Rosas nunca lo persiguió. Cuando hablan del Rosas vengador, digo, están locos. Rosas siempre daba las leyes de amnistía cada 2 o 3 años. Rosas no fue un hombre curiosamente... Perdóname, discúlpame. Sí, sí. Rosas no fue un hombre que vivió atacando. Rosas vivió de contraataque siempre. Entonces, yo lo veo a Rosas desde el punto de vista del ser humano. Y la coyuntura establecía que, por un lado, el grupo unitario de Chile, Sarmiento, de Uruguay, Valentino Alsina, una figura terrible, Valentino Alsina, la iglesia, el padre de Camilo Gorman, la sociedad, la había condenado a la pobre piba. Es decir, todo el mundo la condenó a la piba, y yo creo que Rosas en un primer momento no pensó ejecutarla. Es más, hay una carta de Manuelita Rosas donde Manuelita Rosas hasta le prepara una habitación con un piano, pero finalmente resuelve cumplir porque Rosas decía que las leyes eran para ser cumplidas por todos. Cuando matan a Ramón Massa estaba emparentado con la nuera de Rosas. Ramón Massa en el año 39, el complot de los Massa. Y Rosas era un hombre, como él lo dice, para Rosas las leyes se tenían que cumplir. Y el primero que las cumplía era él. Por eso él se hacía azotar por 20 latigazos, con el ejemplo. Por eso era que los gauchos lo adoraban, por eso era que los negros lo amaban, por eso era que los indios lo respetaban. Entonces yo no idealizo a Rosas, yo lo veo como un hombre de su época, con los errores de su época y con las virtudes de su época, pero yo lo veo a él como un príncipe criollo, como un discípulo de Maquiavelo, que estoy seguro que lo leyó. Mirá que el libro del príncipe, aquel que quiere comprender política, tiene que arrancar con Maquiavelo, tiene que leer El Príncipe, ahí tenés el ABC de la política. Rosas fue un príncipe
que él siempre usaba una frase que para mí siempre la uso yo. Siempre. Hay frases, hay latiguillos míos. Yo a veces uso mucho la ironía. Hay algunos que realmente no les gusta cuando uso la ironía. Rosas decía, al igual que Maquiavelo, que el gobernante tiene que tener un puño de hierro en un guante de terciopelo. Puño de hierro en un guante de terciopelo. Es decir, ser fuerte, pero saber en qué momento emplear su fuerza. Entonces, después de comprender todo eso, después de leerlo, después de analizar, después de estudiar la Carta de la Hacienda de Figueroa, que es un documento impresionante, yo lo fui admirando a Rosas. Pero yo no lo venero. Para mí Rosas no es un héroe. Te reitero, mi héroe es mi vieja o es mi viejo. En el plano deportivo es Riquelme. Héroes. Pero yo como historiador trato de ser lo más objetivo posible. Y yo me crié con la historia liberal y con una familia correntina. Si hay una provincia que es antirrosista, es Corrientes. Es Corrientes. Entonces, no es que yo vengo de tal familia, no, yo hice todo el camino a la inversa. Y me di el lujo de ir a la UBA y decirle al profesor que me iba a tomar el examen qué versión quería que le diga. Porque podía decir la misma versión de 3 o 4 corrientes distintas. Es decir, lo mío se basa en la pasión. A mí me encanta la historia, yo estoy enamorado de la historia, me gusta enseñar la historia. Y cuando tengo gente que me da bola, o gente que me escucha, o gente que me pregunta, a mí me pone bien. A mí me pone mal cuando pierdo horas explicándole a Nitti temas de historia y me termina boludeando, porque la verdad es que Nitti me termina boludeando. No es que Julio. es objetivo. Discúlpame que termino. Sí. Nitti habla en abstracto. Nitti es un tipazo. Yo lo conozco a Nitti. Nitti me invita a comer asado todos los domingos. Es un tipazo. Ahora, yo creo que él debe estar aburrido en la casa y se mete en los grupos de historia a boludear, hablando mal y pronto. A boludear, o sea, está aburrido y entonces se pone a hablar pavadas. Pavadas porque te metes. Hoy, por ejemplo, y decía, ¿por qué los Reinafé no fueron juzgados en Córdoba? ¿Por qué los juzgaron en Buenos Aires? Es muy simple, porque Facundo Quiroga era un interventor federal. Y el interventor federal, según el pacto federal, tenía que ser juzgado con el acuerdo de las provincias donde, en Buenos Aires. Pero a todo eso le tenía que explicar a Nitti que era un interventor federal. Y si estaba 1 hora y media explicándole a Nitti todo esto, después Nitti me decía, yo pienso otra cosa. Entonces Nitti me boludea, entonces yo no pierdo un segundo más en explicar la historia a Nitti. Y con respecto a Oviedo, que es un tipo que tiene muchas cosas, tiene mi edad Oviedo. Oviedo no es más chico que yo, somos de la misma generación. Yo lo que siempre le digo a él es que tiene que frenar 2 cambios o 3 cambios y tiene que ser más ecuánime, ser más justo. Cuando hablamos de Dorrego, todos hablamos del mártir de Navarro. Yo creo que llegó un momento en el cual tenemos que ser adultos y analizando los documentos nos vamos a dar cuenta que el verdadero responsable de la muerte de Dorrego fue Dorrego. Fue Dorrego. ¿Y por qué? Y porque Dorrego creyó más en Rivadavia, en Agüero, en Del Carril, en Varela, que en Rosas. Y los documentos lo dicen claramente. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que les quiero decir o no? Ricardo Pousa. Sí, se entiende. Lo que quería decir que, para que también entienda, porque tu explicación siempre son brillantes de abordar muchas cosas, pero vos siempre decís algo que, perdona por hacer referencia tuya, pero para que entienda Adrián, es curioso, porque vos no te enamorás o admirás una corriente historiográfica, un autor en particular, sino que siempre me has dicho que cada vez que más profundizás en las cartas de Rosas, en la heurística, en los documentos, en aquello que él mismo decía para que vos formes una interpretación con tus conocimientos, es lo que te hace admirar aún más a Rosas. Es decir, no admirás una corriente historiográfica, un tipo de política, digamos, sino justamente en conocer desde las cartas, desde lo que el mismo personaje en su coyuntura pensaba. Entonces esa es una manera también, abordar desde la heurística, cómo pensaba esta gente, cómo se escribía, simple como eso, y poder uno después determinar si es valorable o no. Porque por ahí hay gente que no es admirable que un hombre haga cumplir la ley, porque, qué sé yo, tiene ideas más liberales, lo que fuere. Pero lo importante sería
admirarlos desde la heurística, es decir, desde la documentación, que eso es lo que siempre has marcado vos. Digo, es curioso, porque cuando Adrián pregunta, bueno, yo tengo cierta predisposición o estoy condicionado para tal o cual cosa, no conozco la obra de Rosas en profundidad, pero de repente me despierta admiración. Bueno, cuando uno empieza a advertir en Rosas esta cuestión maquiavélica a la cual Julio hacía mención, esta cuestión de como un príncipe criollo en lugares indómitos, en lugares salvajes, en lugares tremendos, el hombre sabía gobernar, sabía mandar, sabía establecer un tipo de orden en lugares tremendos, y lo hacía con una ley que él mismo ponía en práctica, y que eso había llegado hasta los diarios de Francia. Se hablaba de un gaucho loco que de repente se hacía azotar, y Rosas lo hizo muchas veces en función de inclusive que se le caiga algo, no sé, el facón de cuando cabalgaba, y para ver la reacción de sus gauchos, a ver si entendían lo que él promovía. Pero eso se puede advertir fácilmente en las cartas. Hay cartas con encarnación donde utiliza una diplomacia que uno no advierte cuando le venden al Rosas tirano, violento, déspota. Y bueno, eso se aprende, al personaje se lo empieza a conocer desde la heurística. Por eso Julio creo que hace esta referencia a Sarmiento, ¿no? No es un tipo que te va a decir, y Sarmiento fue un viejo hijo de puta racista. Es un tipo que va a ir a la heurística, a la documentación, a sus cartas, a ver cómo pensaba en el momento determinado, porque no todos siempre somos lo mismo. Y bueno, en función de eso, advierte un tipo de interpretación que después, como siempre, manifiesta. Así que creo que va por ahí, ¿no? Empezar a conocer y admirar a los hombres o defenestrarlos desde la heurística, desde sus propias palabras. Es decir, Indagar en las cartas, cada hacer uno, lo que hizo los Saldía, los Mitre, pero bueno, con la interpretación de cada uno. tiene va a tener su interpretación, Adrián. A lo mejor vos lees una carta y la interpretás de una forma y, y María lo interpreta de otra y Ricardo lo interpreta de otra. Miren lo que me pasó hoy con Miconi. Miconi es un señor, me encanta como... le estaba diciendo lo de Oviedo. Oviedo se basa mucho en José María Rosa. José María Rosa yo lo conozco desde que tenía 14 años. La obra de Pepe Rosa, como cariñosamente yo lo admiro muchísimo como hombre. Pepe Rosa se enfrentó a la dictadura del 55 y a la dictadura del 76. Lo mejor de Pepe Rosa está escrito en la década del 60 y comienzo del 70. Es decir, lo mejor de Pepe Rosa tiene 50 años. Hay cosas que no podemos seguir repitiéndolas después de interpretaciones de 50 años atrás. Porque si el historiador es prisionero de su época, Pepe Rosa era prisionero de su época, que era la época en la cual se producía, por ejemplo, la resistencia peronista. Ahora, lo que yo le digo a Oviedo es que trate de bajar dos cambios en sus conceptos. ¿Por qué? Porque no es todo blanco y negro, están los grises. Siempre están los grises. Y están las fechas. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando, cuando hablé, que me calenté, estuve como hasta las 7 de la mañana terminando el artículo ese sobre el proceso a los asesinos de Facundo. Y Miconi me dice, Rosas y Facundo Quiroga no estaban de acuerdo. Ah, no, le digo, mirá que en la carta de la Hacienda de Figueroa estaban, me consta que estaban recontra de acuerdo, porque yo hice un trabajo muy interesante, que no sé dónde lo tengo, pero hice un estudio exhaustivo sobre la carta de la Hacienda de Figueroa. Es el encuentro el 20 de diciembre del año 1834 entre Quiroga y Rosas, antes de que Quiroga vaya al norte. Quiroga va al norte a solucionar un problema de guerra entre Tucumán y Salta. Argentina estaba al borde de la disgregación y el único que lo podía evitar era Facundo Quiroga. Y entonces Miconi me muestra una carta en la cual Quiroga se queja de Rosas y se queja de López. Y agarro y le digo, mira, no me acuerdo, José María, el documento que vos decís de Quiroga es correcto. Ahora yo estoy seguro que este documento que vos me estás diciendo está sometiendo a algo importante. Y me dice, ¿qué? ¿No es Quiroga? Le digo, sí, es Quiroga. ¿Pero qué estoy omitiendo? La fecha. La fecha. Porque es importante la fecha y la fecha es clave. La queja de Quiroga a Rosas es del año 1830 y 30. ¿Por qué se quejaba Quiroga de Rosas en el 1830? Porque Quiroga había sido vencido por Paz en La Tablada y en Oncativo, y Quiroga sintió que ni López ni Rosas lo habían ayudado.
Y Quiroga era el único que iba y le decía a Rosas de frente, le decía, Juan Manuel, vos sos esto, sos lo otro, porque Quiroga tenía unos cojones terribles y se lo decía en la cara. Y ahí lo que pasa es que ahí tenía una ventaja Rosas, tenía ahí a su as de espada, a su as de basto, que era una componedora terrible y que la historia todavía no la conoce, que es Encarnación. Encarnación. Encarnación es una figura notable de la historia argentina, desconocida por la gente. Encarnación no es solamente la mujer de Rosas, es Rosas y Encarnación. Y bueno, y entonces esa enemistad o esa bronca entre Quiroga y Rosas, que me cita Miconi, es del año 30. Y yo le estoy hablando que en el año 34 los dos estaban de acuerdo. Es más, una vez, y Virginia, que fue compañera mía, teníamos un profesor que era el doctor San, que nos trajo del Instituto Ravignani la carta de la Hacienda de Figueroa con el dedo ensangrentado de Facundo Quiroga. Es decir, que Facundo Quiroga estaba leyendo ese documento. Rosas y Quiroga estaban de acuerdo. Entonces Miconi me pidió disculpas, me agradeció la enseñanza. Hasta eso le estoy diciendo. La fecha es importante. La edad de las personas es importante. Mi otro maestro, que era Arturo Pérez Lastra, de quien fui ayudante de cátedra en la Universidad de Buenos Aires 5 años, siempre se señalaba la edad de la persona. No es lo mismo una persona cuando escribe cuando tiene 25 años que cuando tiene 40 o cuando tiene 60. Y son los cambios de los intelectuales. El otro día hice un artículo sobre Borges. Lo hizo el profesor Bismarck, no lo hice yo, fue el profesor Bismarck. Bueno, el profesor Bismarck hace un artículo sobre Borges y dice que Borges cuando era joven era rosista. Claro, Borges cuando era joven era rosista. Ahora, era un intelectual, evolucionó por el odio que tuvo hacia el peronismo. Borges involucionó hacia un antirrocismo. Es decir, mezcló la política con la historia. ¿Me entienden? Entonces, sí. La fecha es clave y la edad de la persona es clave. Fíjense todos los conceptos que tenemos que tener y la psicología. ¿Qué hacía Liniers en Altagracia, en Córdoba, en 1810? ¿Por qué Liniers se fue a Altagracia en Córdoba en 1810? A ver, ¿quién sabe? Porque tras es el primer lugar de la... Muy bien, Codazzi, muy bien, Codazzi. Hay una frase que es muy simple y es muy cierta. Del ridículo no se vuelve. Y Liniers había quedado en ridículo con la Perichona, que era una agente británica. Entonces, hermosa, se fue con su linda pensión a Altagracia, Córdoba, a retirarse. Es el hombre y su circunstancia. Siempre es el hombre y su circunstancia. Facundo Quiroga, por ejemplo, él pensaba que no había nacido la persona que lo mate. Él no creía que ninguna persona lo podía matar, porque Facundo Quiroga tenía una mística, un magnetismo personal que no la tenía nadie. Facundo Quiroga te miraba a los ojos y te sacaba el mentiroso. Eso es lo que ¿Puedo preguntarte algo? Sí, sí. Sobre el artículo. El que no lo leyó se lo recomiendo. El del proceso a los Reina Fe. En todo el artículo das un montón de certezas, de datos. Utilizás cronología. Pero hay una parte que me llamó poderosamente la atención. En una tiene que ver con tu interpretación cuando das a entender que Rosas termina de hacer plegar a su tipo de política con respecto a la Confederación, que es Aldao, a López. Pero en algún momento dejas entrever que no estás seguro y que está bueno debatirlo, o por lo menos quiero saber qué pensás. Si López fue realmente parte de la muerte de Quiroga, y vos decís, bueno, Rosas tampoco lo sabe, y si lo sabe, un poco se hace el desentendido, porque entiende que si pone en guerra a determinadas provincias en donde López tenía influencia, como la del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, iba a tener un problema más grave. Por lo que Rosas no sabe si realmente, o vos no lo decís si realmente Rosas sabe si López tiene algo que ver o no. Lo que sí afirmás es que Rosas se desentiende para no generar un problema mayor. Yo creo y eso es parte de la política maquiavélica del restaurador que logra
desplegar a todos los gobernadores hacia un tipo de política de tipo nacional, ¿no? Porque es Creo, lo que él tiene creo que en mente. creo que la respuesta está con lo que expliqué recién en cuanto a López. Rosas, sobre todas las cosas, era un político realista. Él analizaba siempre el pro y el contra de cada cosa. Rosas no actuaba por calentura. Era un tipo frío, como tiene que ser. En los momentos donde uno está caliente, no tiene que contestar. Porque cuando uno está caliente, contesta mal. Rosas era un tipo que sabía actuar y cuando se la hacía, Rosas te la devolvía, pero te la devolvía en su tiempo. Eso es por un lado. Si vos me preguntás si para mí López tenía que ver, era política. López y Quiroga siempre se llevaron mal. Julio, El asunto del caballo, del morito, era una está excusa. por cortar, Julio. ¿Seguimos otro más o no? Sí, Sí, No sé. sí, obvio. sí. Sí. Rosas, Julio, sí. Julio, discúlpame, yo voy a tener que Sí, salir de la reunión, pues estoy atendiendo a mi madre. No te hagas problema, por favor. Ahora está bien. Vamos de nuevo. Ya estamos. bravo. Ya estamos. Cuando se corte, volvemos a entrar. Bueno, por eso vos decís que es dinámico, ¿no? Vamos a no hablar. podemos comparar un hecho de 30 años No como podés. si fuera lo mismo. Son 30 años de diferencia, es otra coyuntura, es otro momento histórico. Vamos a ver el caso Facundo Quiroga. 1834. Ubiquémonos en el mundo, 1834. Acá en Argentina teníamos... Perdóname, Julio. Sí. Julio, que vos me hablaste y yo te contesté y estaba con el micrófono apagado. Te quiero decir que estoy por celular y que estoy teniendo un problema de audición, no sé qué le pasa al bicho este, yo soy del Cuaderno Gloria, ¿eh? Yo Donde también. dice, Dame perdóname, paciencia. perdón muchachos, y buenas tardes. ¿Cómo Donde andás? dice ¿cómo está? Donde dice silenciar, apretá a la izquierda abajo en el celular vas a ver que por el Zoom dice silenciar, si es que no escuchás. Apretá eso y te va a dar sonido perfectamente. No sé si me estás escuchando. Perfecto. Toqué allá arriba, tengo ahora sí, porque instalé el Zoom, me conecté, gracias Julio por darme la participación. Por favor. Buenas tardes a todos, perdónenme, estoy en la casa de mi madre, acá en San Martín, y bueno, un placer escucharlos. Estoy aprendiendo. No, bueno. Perfecto. Estas son reuniones espontáneas, lo armamos en media hora. Y así todos Sí, somos yo me 9 junté personas. con el WhatsApp, viste, y digo, bueno, entro, viste, y ahí empecé. Yo los sábados estoy de mi madre cumple 95 años, de acá de Ruta 8 y 3 de febrero, para los que conocen la zona. Cerca de casa, sí. Y bueno, me apasiona la historia, no soy profesor de historia, leí un poquito. Yo lo que les digo a todos es que lo que necesitamos es que cada persona que asista a los Zooms y cada uno que aprenda, difunda, hable, porque los pueblos que no conocen su historia están destinados a cometer los mismos errores, no pueden comprender su presente. Entonces creo que todos podemos ser profesor. Tener el título hoy día es lo de menos, lo importante es saber. Los grandes historiadores, los primeros grandes historiadores no eran doctores en historia. Hoy veo que hay cada doctor en historia que de pronto, no sé, dejan mucho que desear. Y vemos cada profesor de historia que no sabe nada. O cada profesor, bueno, pero cada doctor en historia tenemos que usa fuentes que son primarias. En tu artículo sobre Quiroga, que es lo que vamos ahora, ¿no? Un poco a hablar, la fuente que utilizaste, la heurística, es variadísima, desde Busanich, Ernesto Palacio, Sí. Gálvez, Pepe Rosa, y de pronto son hombres que no están reconocidos por la Academia Nacional de Historia, nunca fueron reconocidos. Y sin embargo es de primera mano. Gálvez, siempre lo decís, Gálvez escribió, si se quiere, en una narrativa de tipo, no es novelesca, pero no tan histórica como lo ha hecho Busanich o el mismo Amuchate o Irasusta, pero tiene fuentes y utilizó fuentes de primerísima mano, ¿no? Y un poco Sí. es lo que tendremos que hacer.
Bueno, hay dos historiadores ahí que sí los fueron reconocidos. Y yo los recomiendo siempre los libros de ellos. Uno es Vicente de Sierra. Vicente Sierra. Vicente Sierra tiene 10 tomos, que a mí me costó mucho conseguirlo. Los fui consiguiendo uno por uno. Vicente de Sierra. Para mí es el historiador más completo. Y otro, obviamente para el revisionismo, es Julio Irasusta. Son los dos, vendría a ser los dos más grandes, o los dos principales. Hay muchos más. Recién habló Floru. ¿Eh? Abad Santillán, ¿qué tal? Abad Santillán, yo los tengo, los tomos de él. A mí no me gusta. Es la versión socialista de la historia. Es como un mitromarxismo. Díaz Araujo, te nombró Floru. No. Sí, pero... ¿Sí? No, Abad Santillán me está preguntando. Sí, ya sé. Abad Santillán es un mitro marxista, es decir, es la escuela liberal mitrista seguida por un marxista, como Abad de Santillán. Díaz Araujo es un gran historiador de la corriente revisionista católica, un gran historiador, Díaz Araujo, sí. Sí, Adrián. Sí, perdóname, porque estamos pasando de tema en tema y para el que por ahí no es tan ducho, y te cuesta un poco seguirlo. Sí, no te hagas problema. No, la pregunta era, volviendo un poquito a cómo empezó, pues yo por ahí enganché un poquito tarde, entrando un poco a lo que estaban discutiendo al principio, que no los agarré, pues yo me quedé enganchado un poco con eso. Sí. Cuando vos ingresás a la historia o al estudio de la historia, por ejemplo, mi inquietud por la historia viene desde el presente hacia el pasado. Sí. Viene desde el presente hacia el pasado. Sí. Entonces, yo arranco con un preconcepto de todos los principales protagonistas de nuestra historia, y yo ya tengo un preconcepto, tengo como un armado ideológico de eso. ¿Sí? Sí. Para el tipo como... Vamos a decir, yo salvando las siderales distancias y en lo que observo, por ejemplo, lo que hace Ricardo es tener una mirada, objetivar absolutamente el estudio de la historia. Y si nosotros, estaban hablando cuando arrancaron de Jorge y de Frank, te lo estoy poniendo esto como un ejemplo en los extremos por ahí, digo. ¿Qué tan malo es o qué tan bueno es y cómo se puede, qué lectura se puede hacer desde el tipo que arranca se puede tener una, a ver si me entiendes, si me explico, se puede tener una mirada fuertemente ideológica dentro de la historia y ser a su vez un estudioso. ¿Cómo se conjugan esas cosas? Yo veo salvando, a ver, yo no soy un historiador, pero es lo que observo. Acá hay personas que van desde sí mismos y hacen una revisión de la historia a partir de sus propios conceptos. De una fuerte impronta que ellos tienen, ¿viste? Y me parece que en eso hay posiciones que son irreconciliables. Ahora cuando se corta, te la contesto. Te entendí lo que querés decir. Seguí si querés terminar, pero... No, yo te soy sincero. A ver, yo lo que noto... Se corta y volvemos a entrar con lo mismo, ¿eh? Bueno, dale. Yo lo que noto, por ejemplo, en Ricardo es una... Bueno, yo te saco disculpa, yo siempre lo nombro a Ricardo porque te saco a vos, porque digamos vos sos el gran... Dale, Daniel. Sí, espera un chiquitito, configuro. De ahí, ya está, bueno. Te estaba contando, Julio, que estuvieron hablando, ¿no? Estábamos hablando recién de Curicú Cuatiá, Manuel Belgrano, ¿no? 4 días antes de fundar el pueblo de Curicú Cuatiá,
Belgrano firma la orden de detención de Artigas, de José Artigas, justamente aquí en Corrientes, que es la orden de detención, dando todas las características de él y mandando dicha orden a Corrientes. Ese documento lo tuvimos perdido y ponerle que más o menos entre 50 y 100 años de nuestro archivo. Lo recuperó un amigo hace 2 años. Creo que ya se los pasé a ustedes, ¿no? La famosa orden de detención de Manuel Belgrano a Artigas. Bueno, eso nomás era lo que le quería comentar. Disculpen que están los perros acá en casa. No te hagas problema, no te hagas problema. Yo la quiero ver la orden de detención. ¿La podés mandar, Mansur? Sí, la tengo digitalizada porque el que tiene quería $1 y quería mucha plata encima otra vez por el documento. Y nosotros le pedimos, bueno, mirá, mínimo, escaneanos la imagen, el documento y dásenos, porque es muy importante porque no figura en lo que es la historia argentina. Es justamente lo que recién estuvo hablando Ricardo, ¿no? De la heurística. O sea, cuando te falta el documento, no tenés el documento, no podés demostrar. En cambio, con esto sí se puede demostrar el problema, que no ya el preludio de lo que iba a suceder con Artigas, ¿no? El problema entre Buenos Aires y Artigas con la Liga de los Pueblos Libres. Y la fecha es interesante porque es 12 de noviembre de 1810. Le voy a compartir al celular de Julio el documento y él se lo va a enviar. Hay que agrandarlo para leerlo, la letra de Belgrano. Y Belgrano aprende a leer y escribir en guaraní justamente acá en Corrientes, con una velocidad de un par de meses. Yo cada día que pasa soy más belgraniano. Yo creo que es un tipo brillantísimo, brillantísimo. Igual que San Martín era un ser humano excepcional. Y Rosas era un hombre de Estado de la puta madre. Como necesitaríamos ahora un hombre de Estado como Rosas. Gabriel, ¿qué te pareció a vos? ¿Que estás de acuerdo con mi posición? Ustedes recuerden lo siguiente. Ustedes son mi gente. Entonces, cuando yo estoy equivocado, cuando yo hablo mal, o cuando soy reiterativo, o cuando soy pesado, a mí lo que no me molesta es que ustedes me lo digan. Si estoy equivocado, yo soy un tipo que reviso todas mis posiciones y fundamentalmente quiero ser mejor cada día, o quiero que me comprendan cada día. Por eso cuando a lo mejor no estoy bien, me gusta que ustedes me lo digan. Soy muy lejano no me gusta recibir elogios. A veces Ricardo se pasa con los elogios hacia mi persona y yo le digo, para un poco. Pero a mí me gusta recibir críticas. Y cuando las merezco y las trato, siempre las analizo, ¿no? Gabriel, dale. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás. Creo que la figura de Liniers se podría, bueno, que es algo que vos me enseñaste a mí, mucha tela para cortar tiene. Eso es hasta coyuntural en la historia argentina y es una de las personas que no ha sido enseñada, si se quiere, como tantos otros. Y en ese momento Liniers es realmente muy, muy, muy importante. No es solamente el héroe de Buenos Aires y al que traen de Córdoba y lo fusilan. Hay todo un movimiento alrededor de él político, de importancia política, de liderazgo. Y como bien dije antes, él le podía llegar a hacer sombra a la Junta, y creo que por eso la Junta lo termina eliminando. Podría haber cortar cabezas. Cortado la cabeza de todo. Era muy peligroso. Claro. Exactamente, porque pensando un poquito más, vos tenés que él quizás, ponele que, vamos a hacer una hipótesis, que él llegara a Buenos Aires,
que logra tener adeptos, gente que, bueno, que lo hubiera respaldado, que llegara a armar un ejército, capaz que hasta le hacía una junta paralela, quizá estoy exagerando un poco, pero podría haber sido. Y si llegaba a tener una especie de ejército, milicia, o llamarlo como quieras, y andás a ver qué pasaba con esa junta, con la de Mayo, ¿no? Se entiende, la de Buenos Aires. Sí. Y la verdad que cuando vos querés triunfar, tenés que sacarte del medio a los rivales políticos, es así. Eso ya los griegos, ustedes saben de historia más que yo, los griegos ya lo decían. La competencia hay que sacarla. No, es así. Igualmente, yo siempre hablo de el divino Nicolás. Creo que todo está escrito por el divino Nicolás Maquiavelo. ¿Qué? ¿Por el príncipe decís? Por Maquiavelo. Bueno, claro, bueno, en el libro El Príncipe, por eso lo digo. No, Maquiavelo tiene varios libros. Sí, tiene varios libros, ya sé. Bueno, el que lea Maquiavelo, yo a Maquiavelo lo leo cada 5 años, porque siempre le encuentro algo nuevo. El tipo era un genio de la política. Un visionario fue, ¿eh? Maquiavelo era un genio de la política, total. Si no terminaban con Liniers iba a terminar con ellos. Igualmente. Exacto. Vos lo dijiste mejor que yo. Igualmente, la otra gran figura que va a tener una muerte todavía peor que la de Liniers, que lo van a matar como un perro de manera injusta, fue Álzaga. El famoso Álzaga que yo le estoy hablando siempre y que muchos te desconocen. Es verdad. Lo termina matando una cucaracha. Rivadavia. Rivadavia, exactamente. En un proceso totalmente inicuo. Inicuo, sin pruebas. Lo asesinan sin pruebas. ¿Pero por qué lo asesinan sin pruebas? Porque Álzaga se la tenía jurada. Y Álzaga era muy capaz y era mucho más inteligente que todos. Y entonces fíjense cómo terminaron los héroes de las invasiones inglesas. De la misma forma, Liniers y Álzaga. Los dos fueron fusilados. En el caso de Liniers, sus restos van a estar durante mucho tiempo hasta en una fosa común. Y los restos de Álzaga también. ¿Saben dónde están los restos de Liniers ahora? No, yo no. Tampoco. Están en Madrid, porque Liniers es considerado un héroe para los españoles. Los restos fueron expatriados a España, están en Madrid. Es considerado un héroe, está en el panteón de los héroes, Liniers. Junto con por lo que hace con la recuperación de Buenos Aires, por eso es. Claro. Después de la recuperación de Buenos Aires, lo van a nombrar conde, el conde de Buenos Aires. No sabía eso. En realidad él se llamaba Jacques Liniers y Bremont. Sí, eso de Bremont lo sabía. Jacques en francés es traducido de Santiago. Mira. Floru. Claro, Santiago de Liniers, claro, tenés razón. Floru, claro. ¿Vos qué opinás, Floru? Y ya nos vamos cerrando porque... Yo quisiera hacer una pregunta, más para pensarla, porque yo ando viendo por internet que hace rato hay una moda que yo denomino los neorrealistas. ¿Sabe de qué hablo cuando hablo de los neorrealistas, no? Sí, sí. Me pregunto, cuando quieren defender a Liniers, obviamente sin que nosotros neguemos lo que hizo bien, o cuando quieren defender a Fernando VII, ¿qué es lo que están defendiendo? Eso es lo que no entiendo. Hay un tal, no me acuerdo, hay uno que es muy conocido. No sé cómo se acuerda. Patricio no sé cuánto, ¿no? ¿Cómo se llama? Lons, Patricio Lons. Ahí está. Patricio Lons lo que hace es reivindicar, a veces lo que yo entiendo de él es que, bueno, fue un error haberse separado de España, que no fue un acto de revolución e independencia, sino que fue más una guerra de secesión, porque sus colonias se
sesionaron de la madre patria o de la metrópoli, como lo quieras ver, y hasta alguna vez le he escuchado decir que su idea es, no voy a ser tan extremo decir que volver a ser parte del Reino de España, pero dejar que España vuelva a tener mayor influencia, bueno, en el caso nuestro en Argentina, ¿no? Para mí ese Patricio Lons es un incoherente total, que solamente la historia no es lineal. Esto es un concepto importante, la historia no es lineal, la historia es multicausal, hay muchos motivos. Y para comprender la historia no es solamente tenemos que conocer historia, sino que tenemos que conocer ciencia política, filosofía, sociología, economía y geografía. Y tenemos que conocer las coyunturas mundiales y regionales. Entonces es algo mucho más amplio. Lons tiene una sola mirada. Y lo que yo trato de hacer siempre es tener muchas miradas sobre el mismo tema. Por eso es que yo creo en la revisión permanente. Creo que el revisionismo tiene que revisarse. Pero de pronto, no sé, a mí por defender la valentía de Lavalle, que para mí Lavalle era un granadero muy valiente, que luchó en Chacabuco, que luchó en Cancha Rayada, que luchó en Maipú, que luchó en el sitio del Callao, que luchó en la Sierra, que fue el héroe, el León de Riobamba, ahí, que estuvo con Bolívar, que estuvo en la guerra del Brasil. El fusilador de Dorrego, para mí, dentro de un balance, tiene hasta un balance hasta positivo, por lo que dejó por su patria Juan Lavalle. Y el revisionismo, sobre todo los talibanes. Yo creo que hay que defender a Juan Manuel de Rosas de los rosistas. Y creo que hay que defender a Domingo Faustino Sarmiento de los sarmientistas. Porque los extremos nos conducen a horrores. Yo he visto a rosistas defender el fusilamiento de Camila O'Gorman. Yo lo puedo comprender y lo comprendo y fue un hecho de rigurosa legalidad. Pero yo no puedo aplaudir el fusilamiento de Camila O'Gorman. ¿Por qué? Y como historiador lo comprendo, la época era esa, la ley era esa, la iglesia lo presiona, los enemigos lo presionan, pero me parece que fue un error de Rosas el fusilamiento de Camila O'Gorman. Pero fue un error de Rosas compartido con todos, entre ellos, uno de los grandes responsables de la muerte de Camila O'Gorman es una figura del unitarismo. Sarmiento. Más que Sarmiento. Vélez. ¿Quién? Vélez Sarsfield. Exactamente, Floru. Vélez Sarsfield. Señores, señoras, uno de los principales responsables de la muerte de Camila O'Gorman es Dalmacio Vélez Sarsfield, que siendo unitario, Rosas le permitió vivir en tranquilidad. Es así. Es así. Tenemos que vivir permanentemente estudiando y analizando. Y es muy rico la historia. Y uno aprende de todos, ¿eh? Y realmente estoy muy, muy contento con el nivel que ustedes están teniendo, porque yo veo que están creciendo. Bueno, Daniel Mansur ha crecido una barbaridad en historia. Desde aquellos primeros encuentros hace años, 1 o 2 años, Mansur ha crecido un montón. Floru, ni hablar. Extraño mi AK-47. Extraño mi AK-47 y detonar coches bomba, ¿eh? Floru ha crecido muchísimo. Con Floru hablamos más de ciencia política y de filosofía que de otra cosa, ¿o no, Floru? Bueno, es cierto, se podría hablar más de historia. Gabriel fue alumno mío. Gabriel fue alumno mío en la escuela secundaria, un alumno de noche. Un muchacho que trabajaba todo el día y que iba a la noche a estudiar. Y que es un tipo muy capaz, es muy inteligente, es muy buena persona y estoy viendo también que está creciendo muchísimo como historiador. Y en su momento yo le dije, vos tenés que ser el prosecretario y vas a ser el prosecretario y todo un avance.
Y bueno, mi amiga Virginia Codazzi, que me conoce desde que era un pendejo, también puedo decir que también que son cosas que nos ayudan. Creo que estamos formando un lindo grupo. Y bueno, estos encuentros también nos sirven. A mí me sirven porque ustedes saben que hace 33, 34 días que estoy condenado a una habitación leyendo. Pero creo que también creo que nos sirve a todos poder vernos, poder estar en contacto. Creo que es algo más humano, ¿no? Así que bueno, me parece que terminamos. Terminamos. ¿Con qué seguimos jugando? ¿Cómo? Uy, perdón. A todo esto y con respecto a la pregunta que hice, yo creo que llegué a una conclusión, que era o las juntas de gobierno locales o que nos gobierne Napoleón. Y nosotros elegimos la junta de gobierno locales. Sí, 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 sí. Igual Napoleón no tenía posibilidades. ¿Por qué Napoleón no tenía posibilidad de gobernarnos? Porque no tenía cómo llegar hasta acá, no tenía flota. Excelente. No. ¿Saben lo que decía Napoleón siempre? ¿Saben lo que Napoleón decía siempre? Que él necesitaba 6 horas para conquistar el mundo. ¿Saben por qué él decía que necesitaba 6 horas para conquistar el mundo? Porque 6 horas era lo que necesitaba para trasladar el ejército francés ¿a dónde? A Inglaterra. A Inglaterra, exactamente. ¿Y ustedes tienen alguna duda que Napoleón no hubiese vencido a los ingleses? Yo no la tengo. Sí, si no fuera por la batalla del Nilo. Si no fuera por la batalla del Nilo en 1799, yo creo que la situación hubiera sido muy diferente. Trafalgar 1805. Es donde la batalla en donde se va a consagrar Nelson como almirante y como marino. Sí. Justamente, Francia pierde uno de los más grandes buques de la época. Se llamaba el Oriente, que era una nave tan grande como el Santísima Trinidad. Para que nos demos una idea, sí. Siglo XIX, final del siglo XVIII, principio del XIX, tenemos 3 grandes buques a nivel mundial. El Victory de los ingleses, el Oriente de los franceses y el Santísima Trinidad de los españoles. Exacto, exacto. A los le hicieron fleco los ingleses. Bueno, la última pregunta que les voy a decir a ustedes es, a ver, hoy se lo dije a alguien, ¿no? Cuando el almirante Brown, siendo jefe de la Armada de la Confederación Argentina, cuando compran el buque insignia, el almirante Brown lo quiso llamar Restaurador Juan Manuel de Rosas. ¿Qué le contestó Rosas al almirante Brown? ¿Que le pongan San Martín? Muy bien, muy bien. Que le pongan San Martín. El Libertador tuvo el reconocimiento en vida, pero no solamente de parte de Rosas, sino también de parte del gobierno de Castilla, que era el presidente de qué país. Ramón Castilla. ¿De qué país era presidente Ramón Castilla? De Perú. De Perú. De Perú. Por eso cuando yo les digo, hablan, yo veo, San Martín murió en la pobreza. San Martín tuvo una muerte muy digna, primero porque era albacea testamentario de Alejandro Aguado, que era un banquero que era amigo de él. Y segundo porque la Argentina y el Perú le reconoció su grado militar y recibía sus pensiones. Pero San Martín fue reconocido en vida por Juan Manuel de Rosas. El principal barco que tuvo la Confederación se llamaba Capitán General José de San Martín. ¿Está? Bueno, que tengan buenas noches, amigos. Y bueno, vamos a ver, cada tanto vamos a hacer una charla de esta. Espero que les haya gustado. Sí, por supuesto. Me encanta. ¿Cómo? Ahí dejé el documento para Flores en el grupo de WhatsApp. Listo. Listo. Ay, este es el documento del que hablaban. Acá está escaneada la imagen.
Sí, ese nomás lo tenés que agrandar para ir leyendo. Cuesta nomás leer un poquito, pero se distingue todo. Amigos, que pasen. Yo hoy yo tengo la vida cambiada. Me voy a quedar a escribir. Estoy escribiendo un artículo sobre Sarmiento y sus mujeres. Hoy capaz que lo termino y se los comparto. La vida afectiva de Sarmiento y sus mujeres se la voy a compartir. Esta noche lo voy a terminar. Les mando un abrazo a todos, los quiero. Un abrazo a todos, sigamos un gusto. Sigamos con la historia. Te quiero, amigo. Dale, abrazo. Bueno, la clave estaba por la siguiente. López y Quiroga nunca se llevaron bien. Quiroga era el señor del interior. Dominaba Cuyo, Aldao era hombre de él. Dominaba Catamarca, dominaba La Rioja, dominaba Salta y Jujuy. El otro gran hombre de Rosas que importante era Alejandro Heredia, un tipo que no es muy conocido y que era clave era doblemente doctor en leyes y doctor en derecho y en eclesiástico. Y además padrino de Alberdi. Bueno, lamentablemente. Había la frase esa que decía, no era malo el indio Heredia, que sabía perdonar, que lo diga Alberdi, que lo diga Marcos Paz. Y hasta el propio Avellaneda lo podría atestiguar. No solamente de Alberdi, sino que era de Avellaneda y también era de Marcos Paz. ¿Qué era lo que se disputaban Estanislao López y Facundo Quiroga? El dominio de Córdoba. Córdoba era una ubicación estratégica muy importante. Y los que estaban en Córdoba eran apoyados por Estanislao López. Eran los Quinfeit. Los Quinfeit eran los que nosotros conocemos como los 4 hermanos Reinafé. Ahora, había mucha bronca entre ellos, pero era una bronca política. Pero a todo esto hay un suceso muy problemático de tipo, más que nada, de salud. López se enferma de tuberculosis. Estanislao López se enferma de tuberculosis. Y en ese entonces la tuberculosis te iba matando de a poco. Te iba matando de a poco. Entonces el gobierno de Santa Fe, donde nominalmente figuraba López, en realidad el que gobernaba Santa Fe no era López, sino que era su cuñado, que era... ¿Quién? Era Domingo Cullen, exacto. El cuñado de López, Domingo Cullen, era el que manejaba el tema en Santa Fe. Y no hay duda de que Cullen estaba conectado ¿con quién? Con la logia que estaba ¿en qué ciudad? Montevideo. En Montevideo. Entonces hay un complot. Pero este complot no se conocía solamente en Argentina. ¿Saben quién denuncia este complot de magnicidio? Lo denuncia el embajador argentino en Gran Bretaña, en Londres. El embajador argentino en Gran Bretaña anuncia que en Argentina iba a sobrevenir un magnicidio, la muerte de alguien importante, y que ese sería el primer paso hacia la disgregación. El embajador argentino en Inglaterra era... ¿Quién era? ¿Moreno? Muy bien. Manuel Moreno. El hermano de Mariano. El doctor Óxide. Le decían doctor Óxide porque era químico. Manuel Moreno era el hermano de Mariano Moreno y era el embajador argentino en Londres. Está todo documentado esto, ¿eh? Está todo documentado. Entonces, López era el gobernador, pero López estaba más cerca del ARPA que de otra cosa. Estaba en otra cosa López. A Quiroga no lo quería. Y Quiroga tenía un problema, que les vuelvo a decir. Personales tenía mucho, tenía problemas de salud. Quiroga ni podía caminar, pobrecito. A veces lo pintan como el tigre de los llanos. Y yo creo que en la Tablada y en Oncativo dirigía a sus milicias desde una carreta, porque el reuma lo volvía loco. Estaba todo el día con un bastón. Era jugador, gastaba fortuna en lo de tal Braulio López, Braulio Costa. Era terrible Facundo. Pero Facundo se consideraba un místico. Facundo consideraba que nadie lo podía llegar a matar, que no había nacido la persona que lo iba a matar.
Él pensaba que si alguien lo quería matar, él lo iba a mirar a los ojos y inmediatamente esa persona que lo iba a matar pasaba a ser un admirador suyo. ¿Me entienden? Él pensaba que nadie lo iba a matar, que nadie lo podía matar y que era intocable. Es porque era un místico Facundo Quiroga, era un místico. Era una figura extraordinaria. Lo que rescato de Sarmiento, más allá de que su libro está hecho con un montón de mentiras, lo que rescata Sarmiento en Facundo era que Facundo era un ser extraordinario. No era un bruto común, era un místico. Era un tipo con un carisma, como lo diría Weber, ¿no? El hombre carismático, que siempre hablaba Max Weber. Bueno, Rosas también era un hombre carismático. El carisma no se hereda. Fíjense lo que era el hijo de Rosas, Juan Bautista. Cualquiera que lo veía decía, este tipo es hijo de Rosas. No se parecía, no físicamente, no se parecía a nada. El carisma no se hereda. Entonces, la muerte de Facundo Quiroga primero se entrevista con Rosas en San Antonio de Areco, en la hacienda de Figueroa, redactan ese texto, ese documento, los dos se ponen de acuerdo, ¿qué dicen? Primero vamos a evitar que el país se disgregue, que el país se separe, que el país se convierta en 14 provincias enfrentadas unas con otras. Ese era el proyecto. ¿Y por qué? Porque había 2 provincias que estaban en guerra. Entonces, el único tipo que podía evitar y podía traer la paz, ¿quién era? Facundo Quiroga. Y Rosas se lo pide como un sacrificio. Rosas no estaba en el poder, ¿eh? El que estaba en el poder era Manuel Vicente Massa, que era un amigo personal de Rosas. Manuel Vicente Massa, que era el suegro del famoso Valentino Alsina. El unitario recalcitrante, el viejo unitario recalcitrante, ¿no? Lo que Padre de Ramón Massa, del traidor, era uno de los más grandes traidores que tuvo en su vida don Juan Manuel, Ramón Massa, sí. Entonces, Facundo Quiroga soluciona el problema y cuando regresa, en la altura de Barranca Yaco, lo sorprenden 32 personas, una comitiva que eran 12, y no se salva ni siquiera el pibito. Había un pibito que se llama el Postillón, un pibito que tenía 11 años y que estaba a la derecha en el caballo guía. Lo degüellan, no dejan a nadie, matan a todos. Cuando Quiroga dice, ¿quién manda esta partida? El capitán Santos Pérez le pega un pistoletazo y le saca un ojo. Perdón, vos explicás muy bien las causas de la violencia que imparten a la columna de Quiroga y tienen que ver con hacer pasar el hecho por hecho de unos tantos bandoleros que asaltan como un saqueo, carro, ¿no? Por eso es que le sacan la ropa a todos. Es como que un ataque, como que fue un saqueo. Ellos pensaron que iba a quedar impune. Para todos ese crimen iba a quedar impune. Para todos menos para quién. Rosas. Para Rosas. Rosas no iba a permitir que eso quede impune. Y ahí van a ver cómo actúa lo Maquiavelo, cómo actúa apretando a uno con otro. Es increíble. Una cintura política, un realismo. Nitti sale preguntando en una... Yo ya no pierdo un segundo más en explicarle. Es un tipazo. Si quiere hablar de la vida, me encanta. Es un tipo bárbaro, Nitti. Pero perder una hora de mi vida explicándole para que después siga repitiendo pavadas, ya no lo voy a hacer nunca más. ¿Saben? A los Reina Fe no se los puede condenar o no se los puede juzgar en Córdoba porque fue un crimen federal. Facundo Quiroga era un interventor federal. No era un intermediario, era un interventor federal. Y los Reina Fe y Santos Pérez se pudieron defender. Están todavía la foja, está todo. Pero Gamboa, vos lo aclarás. Gamboa sale con una especie de alegato en función de decir, bueno, no hay una constitución, ¿cómo se lo puede juzgar sin constitución? Y bueno, Rosas como que dice, bueno, sin constitución vos ni siquiera llevás la divisa, ni siquiera, bueno. No la vas a llevar más. Se pone gravoso. Un mensaje subliminal fue, ¿no? De Juan Manuel. Sí. Fantástico. Fue un mensaje subliminal de Juan Manuel y fue un crimen federal. Y los asesinos no quedaron impunes. ¿Y qué le pasa? Y al año siguiente de ser ejecutado, López muere de tuberculosis. López ya no estaba en sus cabales.
La enfermedad lo había minado. Pero Rosas sabía quién era el responsable. Y Rosas no lo iba a perdonar. ¿Quién era el responsable en territorio argentino de la muerte de Facundo Quiroga? Ya, rápido. Epa, Cuyen, no. Bien, bien, bien. Domingo Cuyen. El gallego. Él fue el cerebro. Él fue el que instó a los Reinafé. Él es el que da las instrucciones. ¿Y Cuyen dónde se había refugiado? Después en Santiago del Estero. Bien, en Santiago del Estero. Es decir que... Ibarra lo manda un poco en cana, ¿no? No, porque no. dice, bueno, a ver, yo... Ibarra... No, perdón. No, pero le avisa, hay una llegada a Rosas le avisan que eso iba a pasar. Y no se lo avisan desde Santiago del Estero cuando se lo acusan desde los Reinafé, que era una partida de santiagueños. Y ahí sale Ibarra como diciendo, ojo, ojo. No, pero vos te estás confundiendo ahí. Te estás confundiendo de etapa. En el año 38, Cuyen e Ibarra eran amigos. Pero sí. hay una máxima peronista que siempre... Uno dice que es una máxima peronista, pero en realidad es una máxima histórica. ¿Vieron esa frase que dicen, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio, pero yo no entro con vos? Sí. Ibarra se controla la disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Lo protejo al gallego Cuyen? ¿O Rosas se va a acordar de mí? Porque, claro. Ibarra, lo protegió hasta donde pudo. Lo protegió hasta donde pudo. Lo protegió hasta donde pudo. Hasta donde pudo lo protegió. Ahora cuando Rosas le dice, yo no puedo creer que usted lo proteja, ¿qué es lo que tuvo que hacer Ibarra? Entregarlo. Lo entregó. Entregar a Cuyen. Lo entregó. Sí, señor. Lo entregó. El cerebro fue Cuyen. Olvídense. Y para Rosas la pérdida de Facundo Quiroga fue la pérdida de un puntal enorme. ¿Quién le queda como? Ibarra, obviamente, después de entregar a Cuyen y todo esto, ¿Ibarra siguió siendo el hombre de confianza de Rosas? No. Heredia. Muy bien Codazzi, Heredia. Alejandro Heredia. Heredia es el hombre de confianza de Rosas en el norte. Ibarra perdió su prestigio con el tema Cuyen. Y Cuyen apenas Aldao en Cuyo, ¿no? Cuyen, Aldao hasta que tiene ese cáncer terrible. Ustedes saben, después les voy a contar cómo fue la muerte de Aldao. Pobre, pensaban que tenía un grano de pus y era un cáncer en el ojo que... Rosa mandó al cuñado, que era el mejor médico que había acá en Argentina, y no hubo caso, obvio, no había tecnología. Alejandro Heredia lo reemplaza a Ibarra como hombre de confianza de Rosas. Y fíjense después, ¿qué le pasa a Alejandro Heredia? Lo asesinan. Lo asesinan. Otra de las muertes que lo conmocionan. Otra de las muertes. A Rosas. Entonces, cuando yo veo alguno que dice la muerte de, o veo la película, el documental ese de Serkis, la película que se hizo en la época de Menem, de Facundo Quiroga, que tiene una hermosa fotografía y tiene un guión horrible, pero horrible, te lo deja ver como que de pronto la muerte de Quiroga permitió que Rosas haga lo que quiera, y era como que Quiroga y Rosas estaban enfrentados. A ver, Quiroga y Rosas no estaban enfrentados. Quiroga, si le tenía que decir, si lo tenía que insultar a Rosas en la cara, ¿lo iba a hacer? Sí. Sí. Quiroga era el único que lo trataba de usted, pero si Quiroga lo insultó y Rosas lo respetó. Bueno, es bien descriptiva la escena de la película de Antina, es bien descriptiva cuando Quiroga, después de haber perdido con su partida de combatientes, se le presenta a Rosas en la legislatura y evidentemente, en la Casa de Gobierno, perdón, y evidentemente se pone muy enojado. ¿Y Rosas qué hace? Rosas tiene la paciencia de decirle cálmese, que vamos a pelear todos juntos, que le vamos a dar todas las tropas que usted ha perdido. Pero Quiroga es un hombre de apasionado también, que no tiene ningún problema en decirle las cosas en la cara. Y es bien descriptivo porque Rosas siempre, más allá del hombre también duro y demás, es un hombre que escucha, que tiene paciencia, y esto tiene que ver un poco con lo que vos decís. No actúa en caliente, es un hombre que piensa antes de actuar. ¿Qué decías? ¿Qué querías, Daniel? Yo te quería preguntar justamente a vos, pero ya lo comentaste, ¿no? ¿Qué te había parecido la película de Facundo Quiroga? Pero ya no diste tu opinión.
Sí, sí. Y más allá de la interpretación que hizo Lito Cruz de Facundo. Ese es uno. Y otro, si nos podés hablar un poquitito, ¿por qué lo que Vicente Peñalosa lo culpa a Juan Manuel de Rosas de la muerte de Facundo? Justamente él se pasa al lado de Juan Galo Lavalle luego de la muerte de Quiroga. Dos cosas. La interpretación de Lito Cruz por parte de Quiroga a mí me pareció muy buena. Así como me pareció excelente la de Rodrigo de la Serna cuando hace de San Martín. Para mí el Rodrigo de la Serna que hace de San Martín es el San Martín, hasta con el acento, es genial. Sí, el Enrique Muñoz que hace de Sarmiento es genial. Ahora, el Rosas de Bebán, para mí no es genial. Porque Bebán lo hace muy duro. Está bien que Bebán era el galán de la época, pero Bebán, Rosas no era un tipo tan serio, no era un Felipe II, Rosas. Rosas era un jodón que era un esclavo del poder. Es decir, era un tipo jodón, le gustaba divertirse, le gustaba tocar la guitarra. Hay un cuadro de Rosas tocando la guitarra y Prudencio bailando. El Rosas que hace Bebán es un Rosas muy Felipe II. ¿Y la otra pregunta que me dijiste? Otra pregunta era, ¿por qué lo de Peñalosa. Que le culpa justamente a Juan Manuel de Rosas? Santos Pérez era un gaucho, era un capitán, era un gaucho analfabeto. Era un gaucho analfabeto, pero muy valiente. Era capitán. Es decir, ni siquiera era un oficial de alta graduación. Todo el mundo sabía que matar a Quiroga era poco menos que la pena de muerte. Entonces, los Reinafé, ¿qué es lo que van a hacer para convencerlo a Santos Pérez de que era necesario matar a Quiroga? ¿Qué le van a decir a Santos Pérez? Que el que ordena la muerte de Quiroga, ¿quién fue? Rosas. Rosas. Entonces, Rosas y Estanislao López. Rosas y Estanislao López. Es decir, a Santos Pérez, para convencerlo, le dan guita, porque también le dan plata, y le dicen, atrás tuyo, tanto a Rosas como Estanislao López están de acuerdo con esta acción, te van a premiar. Es decir, lo convencen de esa forma. Entonces, muchos, ¿cómo anda Gabriel? Las famosas intrigas unitarias, Ahí ¿no? está. Cuando hablamos de intriga. El Checho Peñalosa era un capitán, después fue general, muy parecido a Santos Pérez. No busques formación doctrinaria ni nada por el estilo. Y a ellos les llegó la noticia esa de que estaba Rosas atrás de la muerte de Facundo Quiroga. Eso es lo que sucede con Peñalosa. Lamentablemente su error lo va a pagar caro, ¿no? Porque su cabeza, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde termina la cabeza de Peñalosa? En una pirca. En una lanza. La cabeza de Peñalosa termina en una lanza. Hoy estamos hablando con este tipo que es un tipo divino, es divino, es un señor, José María Miconi. Y él siempre jodemos con Lavalle, ¿no? Porque para mí Lavalle, yo siempre digo, yo me tomaría un café con Lavalle, porque para mí Lavalle es una figura atrapante. Para mí, más allá de sus errores, era un tipo valiente, iba al frente, no le importaba nada, siguió a San Martín a todos lados, es el héroe de Bacacay, es el héroe de Ombú, para mí es el verdadero triunfador de Ituzaingó. Es distinto a Paz es otra cosa. Paz es otra cosa. Y bueno, y hablando con Miconi me dice, a mí no me gusta un poco el poder de Rosas. Y le digo, mirá, si vos querés que yo empiece a sacar el cuero uno por uno, yo te aseguro que todos los gobernantes anteriores o posteriores tuvieron el mismo poder de Rosas, cometieron la misma cantidad de, entre comillas, ejecuciones o más, nada más que lo único que trasciende es Rosas. A ver, Sarmiento y Mitre, entre el 61 y el 63, mataron más gente que en la represión de Oribe contra Lavalle. La revolución de Lavalle del año 28 en la provincia de Buenos Aires.
eran mayores las defunciones que los nacimientos. La campaña de paz en Córdoba, después de vencer a Busto en San Roque, fue terrible. Paz ordenaba Bueno, pero fusilar a los gauchos. ellos después dramatizan las crisis del 40 y del 42, que no se llevaron más de 100 muertos. Es decir, ese es el punto. Pero por eso decir, entonces me dice, Micone me dice, no, profesor, usted sabe mucho, déjelo ahí, déjelo ahí. Déjelo ahí, ¿por qué? Porque no se salva nadie. Porque no se salva nadie. Se lo acusa a Rosa de tantas cosas. Ya le digo, mi vieja me dice, yo no sé por qué vos defendés a ese asesino. Mi vieja me lo dice. Le digo, cuando iban a ser mi hijo, le digo, se va a llamar Juan Manuel, ¿cómo le vas a poner el nombre de un asesino? Así que yo menos que menos vengo de una familia rosista, nada que ver. Y yo no soy un fanático, yo reitero, mi heroína es mi vieja. Mi héroe es mi viejo y mi héroe futbolístico es Riquelme. En historia, yo no tengo ningún héroe. Trato de ser un observador objetivo, ver los pros y los contras, y creo que todos en la historia argentina tienen sus pros y sus contras. Creo que lo que pasa es que el revisionismo y el liberalismo han hecho un maniqueísmo de la historia. Y el trotskismo peor. Bueno, para los trotskistas son todos malos, los únicos buenos son ellos. Yo creo que el día que los trotskistas, yo creo que si algún día los trotskistas llegan a tener el poder, llegan a manejar educación, ese día termina, Argentina no tiene más educación pública. Porque los trotskistas lo único que saben es destruir. Ellos no construyen, ellos destruyen. Si usted lo lee la Mircea de Esteña, sí. Te interrumpo. A mí dentro de la historia, y sin ser historiador, me fascinan las figuras que formaron comunidad. Para mí, la comunidad es lo principal que puede erigir un gobernante. Totalmente de acuerdo. Saliéndose de los intereses personales y demás. Y yo cuando te hablo cuando te dije de mi héroe son todos los gobernantes que trataron de hacer de esto una comunidad, porque yo soy hijo de una comunidad. ¿Sí? Mis abuelos vinieron, a uno con menos y algunos con más, y yo soy hijo de esta comunidad. Entonces, yo estoy profundamente agradecido a los gobernantes que que hicieron de esto una comunidad, que incluyeron a los tipos que venían como nosotros, a los indios, a los gauchos, y a quienes no teníamos nada y que nos dieron una educación pública, nos hicieron los puentes que después nosotros cruzamos, etcétera, etcétera. Digo, por ahí para el tipo del común del pueblo, como soy yo, la figura de Juan Manuel cobra ese impulso que tuvo por la comunidad, que lo vemos en todos sus aspectos, ¿viste? Y es distinta a la mirada más científica directamente que hace el historiador. Yo comparto tu visión, yo creo en el héroe colectivo más que en el héroe individual. Comparto tu visión. Estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos en eso, que en los constructores de comunidades, en los constructores de naciones. Por eso, cuando yo hablo de... En ese sentido, ¿Mitre fue un héroe individual, se podría decir, tal cual lo plantea la historia? Y los hombres de héroes populares, Juan Manuel de Rosa, don José de San Martín, Artigas, que era uno, ¿no? Yo creo aquellos hombres que... Porque Mitre es un personaje que popular no fue, pero de pronto es un personaje importante, ¿no? No, a ver. Yo soy de Boca, pero a mí Orteguita era un jugador que a mí siempre me encantó. Qué sé yo, Canigia en River. Es decir, no podemos decir que Mitre no fue popular. No podemos decir que Mitre no fue un cobarde. A nosotros no nos gusta Mitre, porque Mitre representa lo más profundo de un modelo liberal excluyente. Claro. Entonces nos vamos a estar de acuerdo con Mitre.
pero tampoco podemos negarle esas cosas. Entonces, Mitre Bien. era popular dentro de lo que era el conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y Mitre era un hombre valiente, un hombre que iba al frente. Eso no cabe la menor duda. Para mí no era ni inteligente, para mí no fue un estadista, para mí fue un represor, para mí no era no le llegaba a los talones a Rosas. Pero yo no voy a desconocer que Mitre fue muy importante en la historia argentina. Fíjate que el quiebre de la historia argentina no es Caseros. ¿Cuál es el Pavón. quiebre? Es Pavón. Pavón. Es Pavón. Julio, va a ser apasionante cuando vos encares y produzcas más notas sobre un tema que yo creo que también vas a abrir el juego y va a estar increíble, que es el final, es decir, la generación del 80, Mitre o Roca, y ahí va a estar excelente, porque el otro día nombraste un hombre que hoy estoy leyendo que es Roque Sáenz Peña, y digo, ¿por dónde va este hombre? ¿Qué quiere? A ver, ¿por dónde? Y bueno, eso va a ser un tema, porque son dos épocas distintas, ¿no? Sí. Que a veces le pasa a Oviedo, las une en una sola línea, en un solo concepto. Y la verdad que no. Pero es una época brillante. Roque Sáenz Peña es un tipo brillante. Yo voy a ver si armo una linda charla, pero la voy a dar al Instituto Nacional, así que espero que vengan al Instituto Nacional cuando la dé. Porque quiero dar algunas charlas allá también, porque me parece que allá está medio vacío. A veces veo que tenemos más gente nosotros en San Martín que en el Nacional. Y yo creo que tenemos que impulsar al Instituto Nacional. ¿Les parece? Yo quiero armar algo sobre Roque Sáenz Peña, es una figura fundamental. Y así tenemos muchas otras figuras de segundo plano que son muy importantes. Ramón Carrillo, un tipo brillante, un tipo excepcional. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Adrián. Yo considero y valoro mucho esas figuras que han creado comunidades o que han hecho proyectos. Pero vuelvo a reiterar, no hablemos de buenos o malos, no hablemos de buenos o malos, hablemos de grises. Esto está bien, esto está mal, esto está bien, está mal. Pero es linda la historia. A veces vuelvo a Nitti, los planteos de Nitti. Vos no podés hablar mal de no podés hablar. Escúchame, le digo, este es un grupo de historia. Si fuese por vos, ¿qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar todo mal de Cristina. Entonces estás vos contento. En historia, el debate siempre va a estar. En ciencia política, el debate siempre va a estar. En sociología, el debate siempre va a estar. Pero está bien que esté el debate. ¿O no está bien? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, totalmente de acuerdo. El debate siempre va a estar. El punto es con la seriedad y respeto que se hace el debate. Pero bueno, no todos lo entienden. Un detalle. Bueno, acá Julio me ganó porque yo vengo pensando ya hace un par de semanas en que el instituto, el de San Martín, empieza a dar charlas sobre esas personas que podemos llamarlo los olvidados, los no tan recordados, como, bueno, acá nombraron a Sáenz Peña, tenés los dos, padre e hijo, tenés, por ejemplo, Hipólito Buchar, hay un montón de gente que quieren, vamos a decir, de que son de segunda línea, pero por supuesto que ese es Brown, bueno, Don Bruno, tenés un montón, y mujeres también, por supuesto, yo desde chico admiro a doña Juana Zurduy. Me enamoré de esa mujer siendo chico, me pareció algo extraordinario y brillante lo que esa mujer hizo, no es la única. La mulata Toribia. Bueno, también, la Parda María, en fin, tenés un montón. La madre de gentes. La madre de la patria. La madre de la patria, que a mí me parece una locura, que, bueno, está bien, todos ya saben y conocen la explicación del porqué, pero semejante mujer, que no sea reconocida, no desde ahora, sino de hace por lo menos 150 años atrás, de que sea la madre de la patria y que no hay ningún problema en que tengamos una madre de la patria, me parece una locura. Está bien, yo estoy hablando del año 2022, hace 150 años atrás el pensamiento era otro, era muy machista, digamos. Bueno, esa era mi idea, empezar a hablar sobre gente, sí, vuelvo a repetir, de segunda línea, que tienen sus grises, porque yo entiendo que ahí, como toda persona, que parece que algunos se olvidan de que los próceres primero fueron personas. Y como decía un profesor mío en la secundaria, también iban al baño.
¿Se entiende? Es decir, lo humanizaba como ustedes y yo hacemos un montón de cosas. Y tuvieron aciertos y errores. Ahora, ¿qué sucede? A mi manera de ver y entender, estuvieron a la altura de ese acontecimiento, de ese contexto que les tocó vivir. Y también lo que hicieron, y bueno, se habrán equivocado y habrán acertado. Y nunca hay que olvidarse, nosotros hablamos con el diario del lunes, que eso es algo que yo veo que es un error recurrente en gente que se pone a opinar de historia que la verdad sabe poco y nada, y lo escuchás en la radio, lo ves en la tele y lo escuchás también, y en fin. Entonces, nada, era una idea que quería compartir, de empezar a ir a buscar a esos segundos. Cabral, por ejemplo, me parece una vida extraordinaria. Es más, los descendientes de de Cabral, viven acá en Devoto. A ver, por si no lo saben. pero, Una nota de color. Bueno, una nota de color, a ver este tema. Bueno, ¿está Mansur ahí? No, se fue. Sí, está Mansur. Somos 10, mirá la hora que es y somos 10. Está Mansur, ¿no? Yo lo he escuchado a Piña decir 20 millones de veces que Cabral era negro. ¿Ustedes saben de cuál era Sambo? No, ¿cuál es el origen de ¿Tampoco? Cabral? Era indio. ¿Indio? Era indio. Juan Bautista Cabral era indio. Y lo demostró el mayor Ambrosio Carranza, que es un historiador de Goya. Eso lo va a decir Mansur, un historiador correntino. Mayor Carranza demostró era indio. Sí. Y no yo tenía entendido que era Sambo. No, era indio. ¿No era indio? ¿Dónde está Mansur? Acá estoy. ¿No era indio? Sí, Cabral lógicamente que era aborigen, tenía el apellido claro, de ahí, del dueño de la estancia donde él vivía, claro, donde él nace. Por eso lo que era que él tenía de ese. Pero él no es, a ver, no nos quedan registros, ¿me entendés o no? Para No, Carranza encontró el registro, Lo mismo, Carranza era un historiador de Goya. Sí. Carranza encontró el registro de este hombre. Trabajo de él. Tengo el trabajo de él. Pero de los padres no te queda registro. Él figura, lo que encontró es una mención. Yo acá lo tengo, Julio, y te lo voy a acercar porque justamente lo saqué del archivo. Por eso lo que don Jorge de Niri se pelea con granaderos del Bicentenario y se agarraron mal, y no era para discutir así, pero lo que pasa es que no querían entender que don Jorge de Niri tenía el trabajo completo de Arturo Carranza. Claro. ¿Entendés? Decía, donde explica el origen aborigen, el aborigen indio claro, bueno, y vos imagínate, Gabriel, ¿cuántas veces lo escuchaste vos a Piña hablar de que Cabral era negro? Siempre. Siempre. Es más, en la escuela te enseñaban eso. Yo de grande, bueno, porque me gusta, leo, investigo, llego a lecturas donde decía que era Sambo, que era... porque viste que los españoles tenían unas 14 categorizaciones de las personas. Creo que el Sambo era madre india, padre negro, o algo al revés, no me acuerdo ahora. Lo peor que había era eso, sí. Bueno, pero bueno, los españoles hacían eso. 14 o 17. Igual le digo otra barbaridad que el otro día lo explicó muy bien De Niri. De Niri es un tipo bárbaro. Yo a veces, bueno, ahora no, ahora me estoy rehabilitando, pero De Niri es un maestro, es un tipo bárbaro que tiene la suerte de tener los correntinos allá, que este año, si Dios quiere, con Gerasi lo vamos a ir a ver. ¿Cómo, hablando más y pronto, hincharon las pelotas con el origen indio de San Martín? Que era que el padre era el almirante Alvear, que Rosa Guadalupe, bueno, eso te iba a decir. El tema de con Alvear. Una barbaridad. Un hijo bastardo de Alvear que lo había tenido con una empleada doméstica, digamos, una cosa así era. Pero el que se mandó esa barbaridad. Unas ensaladas tremendas. Fue un profesor de la Facultad de Derecho, yo lo tenía de profesor. No sabía eso. Ignacio García Hamilton. ¿El tucumano?
Sí, ese yo lo tuve de profesor en UBA Derecho. Vendió, se llenó de guita con ese libro que se llama Don José, que está para hacer fuego en el asado. Está para hacer fuego en el asado. En su momento fue un bestseller. Claro. El que más disfrutó, Claro. Se vendió un montón y también Hugo Chumbita aprovechó y también mandó lo suyo. Pero se vendió más que nada por el morbo ese libro, por el morbo del chisme. Puede ser, sí. Sí, es una buena explicación del tema, me parece. Sí. Por el morbo del chisme, sí. Y además es una novela, no pretendía ser algo serio. Viste que las novelas históricas por lo general tergiversan. Sí, claro. Es cierto. No, pero lo vendieron como algo serio, ¿eh? Lo que sucede es que puede ser una novela que lo venden como algo serio, pero el punto es cómo compra la gente, qué es lo que la gente empieza a creer y a pensar. Sí. Ahí está el tema, me parece. Sí. Ahora hay una movida, ahora sí se corta y cortamos. Se viene una movida linda y que yo realmente felicito a los correntinos y a los mendocinos, ¿no? Que el otro día, bueno, se lo dije yo a la mujer del intendente, le dije, tenemos que volver a insistir para que sea una ley, que el Día del Padre sea el 24 de agosto. ¿Por qué? Porque el 24 de agosto de 1816 nacía Mercedes Tomasa. ¿Y qué mejor homenaje para el Día del Padre que ese día? En vez de ser un día puesto por el comercio yanqui, reconocer a San Martín. Mendoza y Corrientes lo reconocen, ¿eh? El 24 de agosto como Día del Padre. Bueno, lo importante, queridos amigos y amigas, es que no sé hace cuánto que estamos. Y bueno, para mí es un placer enorme. 2 horitas. Un placer enorme estar con ustedes. Ustedes saben que ya empecé a caminar, estoy tomando un poquito de sol, así que en cualquier momento volveremos a la palestra, si Dios quiere. Profe. Sí. Bárbaro, Julio. ¿Tiro un tema más o ya se terminó el Zoom? Todavía tenés 1 minuto de 16, dale. Pregunta para todos, ¿qué opinan de Artigas? Bueno, es más largo, ¿no? 1 minuto. De acuerdo, les diré algo más. Loru, perdona que te interrumpa en eso porque es para largo. Yo quería decir 2 pavaditas que no pude decir en un momento. Era tan bueno lo que hizo Enrique Muiño en el personaje de Sarmiento que cuando yo era pibe en el viejo ATC, cuando lo veía, después de haber visto toda mi infancia el cuadro de Sarmiento en el aula, pensé que Sarmiento lo habían filmado. Yo tenía 6, 7, 8 años. Y pensé que estaba viendo a Sarmiento realmente actuar. Miren si no habrá sido bastante bueno lo de Muiño. Y de Enrique Muiño les aconsejo, les sugiero una linda película que trata el mismo tema que se trata en Pampa Bárbara o en Pampa Salvaje, que es el tema de cómo se llevaban a las malentretenidas de la ciudad a poblar los fortines en donde los soldados evidentemente, desertaban debido a lo duro, ¿no?, de estar ahí en el frente. Y que es tratado en miles de películas. Miren la película La Huella. Enrique Muiño ahí actúa